Les habla Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast, El Cuento de Roma, episodio 25. Aquí vienen los galos. La semana pasada vimos cómo Marco Furio Camilo fue exiliado de Roma después de haber conquistado Veyes y después de haber duplicado el territorio de Roma. En cuanto a Veyes, la ciudad se convirtió en una ciudad fantasma. Los campesinos alrededor de Veyes, quienes inicialmente no fueron molestados por Roma, rápidamente fueron absorbidos por unos pocos senadores patricios. De hecho, la mayor parte de las tierras nuevas de Roma cayó en manos de un grupo pequeño de patricios y Roma se sentía en la cima de su gloria. Pero como sabemos, cuanto más alto uno vuela, más fuerte uno cae, y esta no fue una excepción a la regla. Pero bueno, no nos adelantemos a los hechos y veamos primero cómo le va a Lucio después de la muerte de su padre y después de haber recibido aquel mensaje doble desde Cartago. Cuando Lucio abrió el pergamino del senador Papirio, no pudo entender el mensaje. El mensaje mismo provenía de Cartago, pues estaba envuelto y unido al mensaje de Marcia, pero el contenido hablaba de una grave advertencia para Roma y de una coalición entre dos pueblos cuyos nombres Lucio jamás había oído. Inseguro de cómo proceder, Lucio decidió darse tiempo y pensar con calma. Si Marco Furio Camilo no estuviese en exilio, Lucio ya sabría lo que haría, pero ahora se sentía confundido. Mientras Lucio estaba perdido en esos pensamientos, Aeliana apareció por el marco de la puerta. Ella entendió inmediatamente lo que sucedía, y sin siquiera detenerse en sus tareas de esclava, le dijo de una manera un tanto casual: «Tu padre jamás hubiese buscado ayuda de patricios, aun si ese recado fuese de una situación de vida o muerte para Roma entera». «Yo no soy como mi padre», respondió Lucio, inmediatamente dándose cuenta que había puesto el pie en la trampa. Pero Aeliana tenía razón. Había que buscar ayuda y había que hacerlo ya, o ese pergamino podía ser la causa de algo verdaderamente siniestro. Y lo peor era que Lucio ni siquiera entendía por qué Marcia o ese senador llamado Papirio le enviaban algo así a él, un simple contratista de escudos, cinturones y accesorios para catapultas. Pero lo que Lucio sí entendió era que Aeliana, esa muchacha que ahora era su esclava, no era una esclava antes del día que él la había encontrado atrapada en una casa en llamas. De hecho, Lucio hubiese deseado tener el coraje de consultar con ella acerca de asuntos así, pues ella aparentaba saber mucho. Y dicho sea de paso, el nombre de Aeliana, puramente latino, se escribía con sus dos primeras letras unidas, como era muy habitual en latín. Muchas palabras en latín tenían esa misma ocurrencia y ejemplos de esto son palabras como César, Eneas, que en latín se escribe Aeneas, y también la Eneida o Aeneida, que obviamente fue la obra maestra del poeta Virgilio. Bueno, vayamos rápidamente al segmento del podcast de la semana. Y repito que, como les conté durante el episodio 20, cada semana y por 20 semanas voy a mencionar un podcast aquí. Un podcast que, tal como el mío, es joven, chiquito, sin muchas pretensiones y con un buen estilo y con buenas chances de crecer. Entonces, el podcast de la semana de esta semana es Espacio Persa. Repito esto, Espacio Persa. Un podcast de excelencia que, históricamente hablando, abarca un tiempo que yo personalmente no me atrevería a investigar, relatar y mucho menos podcastear, porque para hablar de los persas, en el estilo de Xavi, el creador de este podcast, realmente se necesita coraje. El podcast Espacio Persa se encuentra en iVoox y también tiene su propio grupo en Facebook. Para encontrar el Espacio Persa en iVoox y en Facebook, solamente tiene que ingresar las palabras Espacio Persa. Entonces, el Espacio Persa para todo el mundo esta semana, y en el nombre de Xavier mismo, un episodio que les voy a recomendar es el episodio llamado Religiones Persas, el maniqueísmo. También quiero darles mi propia recomendación personal y se trata del episodio llamado Alejandro Magno. Así que ahí va, 2 episodios, 2 recomendaciones. Bueno, antes de volver a nuestro episodio propiamente dicho, quiero decirles que si sabéis de cualquier otro podcast en castellano y que también trate del tema de historia antigua o Roma antigua, por favor pónganse en contacto conmigo porque realmente los quiero mencionar aquí. Vayan a www.elcuentoderoma.com y vean la página de contacto. Es así de simple. Bien, volviendo a Roma y al peligro que se avecinaba a la ciudad eterna, tenemos 2 hechos más que se iban desarrollando al mismo tiempo en 2
puntos diferentes en el mundo. 1. Hace casi un año atrás, un tirano en la isla de Sicilia había vencido sobre tropas cartaginenses. Estoy hablando de un tirano llamado Dionisio I de Siracusa, y ahora este déspota tenía más o menos 2/3 de la isla de Sicilia en sus manos. Los cartaginenses tuvieron que dar muchas concesiones al perder, y Dionisio de Siracusa ahora miraba firmemente hacia las ciudades aliadas de Roma, entre ellas Mesana, que hoy se llama Mesina. Aquí necesito añadir que historiadores actuales consideran a este Dionisio de Siracusa uno de los peores tiranos del mundo antiguo, describiéndolo como un personaje lleno de avaricia, suspicacia y crueldad, quien, a medida que avanzaba el tiempo, se llegó a rodear de más de 500 soldados como su guardia personal, y ese número se duplicó después de que en una ocasión fingió un ataque o atentado a sí mismo, el cual en realidad fue creado para él poder deshacerse de su propia esposa. Comentario personal: como pueden ver, no solo los romanos eran así de locos. 2. Tribus de los senones provenientes del sur de la actual Francia se asentaron en la orilla oriental de la península itálica, en la zona donde hoy se encuentra la ciudad de Rimini y sobre las costas del mar Adriático. Para esto, estas tribus primero tuvieron que pasar por el fértil valle del río Po y luego seguir la costa de Italia hacia el sur, y esto significaba que estos senones constantemente se rozaban con los etruscos. De hecho, y según fuentes modernas, ese movimiento de tribus galas se había iniciado unos 100 años atrás, y cuando Breno, el cacique de los senones, se fue al ataque, él no venía desde Francia, sino desde la costa del Adriático. Al mismo tiempo, Roma crecía en poder y en renombre por toda la región del Mediterráneo occidental. Ciudades acudían a Roma cuando se veían en peligro, y ciudades se rebelaban en contra de Roma cuando creían que la fuerza de Roma andaba de marea baja. Esto lógicamente fue un proceso lento, pero seguro. Y como pueden ver, lenta y seguramente les estoy preparando el terreno para la invasión y el saqueo de Roma. Existe otro tercer evento que Tito Livio menciona, pero como yo lo considero totalmente ficticio, simplemente lo voy a comentar como otro de los cuentos de Livio y en solamente 3 oraciones. La ciudad de Clusium, que ya habíamos escuchado antes porque ahí era donde aquel Tarquinio el Soberbio había buscado refugio unos 100 años atrás, tenía un gran problema. Un tal Arrunte, que estaba a cargo de cuidar al hijo de un rey llamado Lucumo, rey de Clusium, se sintió defraudado cuando ese hijo, al crecer, terminó engañando a Arrunte con la esposa misma de este, y por ende Arrunte buscó aliados para un plan de venganza. Arrunte se fue a las Galias llevando consigo vino, olivas e higos, y cuando los galos, quienes jamás habían visto dichos productos, le preguntaron de dónde había traído eso, éste les dijo: de Clusium, una región donde yo vivía y donde esto crece en abundancia y donde los soldados no pelean muy bien. Ahí lo tiene, 3 oraciones. Por supuesto que no creo ni por un minuto que un idiota con vino, olivas y una bolsa de higos puede persuadir a un pueblo a marcharse de un lugar a otro, pero así lo cuenta nuestro querido Tito Livio. Pero aquí hay otra razón muy creíble, la cual sí es apoyada por historiadores en el día de hoy. Muchas de estas tribus gálicas no iban de un lado a otro en busca de su propio jardín de Edén. Ellos simplemente eran mercenarios y oro era todo lo que les interesaba. Como tales, los galos no eran una nación o una tribu o un pueblo unido, muy por el contrario. Mientras hubiese oro de por medio, ellos mataban y saqueaban sin distinción de cultura, religión o idiosincrasia. Así que aquí es la hora de formular 6 preguntas antes de ir al saqueo de Roma. 1. ¿Cuándo fue el saqueo? 2. ¿Por qué eligieron a Roma? 3. ¿Cuántos fueron los atacantes y cuántos fueron los defensores? 4. ¿Cómo llegaron a Roma y de dónde? 5. ¿Cómo se terminaron yendo de Roma? Y 6. ¿Cuáles fueron las consecuencias de todo esto? Bueno, ya tenemos la tarea, pero les tengo que anunciar que hoy no hay ni modo de que podamos responder todas estas preguntas en este episodio, así que parte de esto va a quedar para el episodio que viene. Pero, como el episodio que viene es episodio 26, y como 26 es un múltiplo de 13, ese episodio será un episodio del Estado de la Unión, al igual que el pasado episodio 13 y al igual que el futuro episodio 39.
Entonces, episodio 26, el Estado de la Unión 390 a.C., contendrá la segunda parte del saqueo de Roma más un vuelo de águila por el mundo de Roma. Y después, la tercera y última parte de todo este tema será el episodio 27, hierro y oro. Ok, volvamos al tema. Estamos en el 391 a.C. Todo empezó en Clusium cuando los senones decidieron mover unas 12.000 tropas de la costa del Adriático, pues, a las puertas de Clusium. Y creo que no hace falta que les diga que Clusium inmediatamente llamó ayuda de Roma. El Senado romano decidió enviar a 3 embajadores a la ciudad a investigar. Enviaron a 3 hermanos, hijos de un hombre llamado Marco Fabio Ambusto. Este Marco Fabio Ambusto era el pontífice máximo en Roma en esa época, que, si se acuerdan de nuestro episodio 5, era un cargo de por vida. Sus 3 hijos se llamaban Caeso, Numerio y Quinto. Cuando los 3 hermanos llegaron, se dieron cuenta que la situación era mucho más grave de lo que se pensaban. El ejército galo se extendía por todo el horizonte y era claro que Clusium no tenía chances algunas de victoria. Si bien esto no era un asedio, y si bien en este momento los galos simplemente estaban negociando con la gente de Clusium, el resultado era sabido. El único factor que podía cambiar ese resultado era Roma. Los senones querían tierras y Clusium tenía las tierras que ellos querían. Esa, por lo menos, es la historia oficial. Cuando los 3 embajadores romanos entraron a Clusium y cuando comenzaron las negociaciones, esto probablemente fue más o menos algo así. Galos, ¿qué es lo que queréis de nuestros amigos y aliados? Tierras. Creemos que tenemos el derecho a reclamar tierras de la ciudad de Clusium, pero por supuesto aceptamos que el Senado de Clusium haya requerido esperar la llegada de enviados especiales desde Roma para funcionar como intermediarios. ¿Y con cuya autoridad tenéis el derecho de reclamar dichas tierras? ¿Habéis recibido estas tierras como herencia? ¿Habéis comprado estas tierras? No. Nuestro único derecho es el derecho de la espada y el coraje que nosotros, como galos, demostramos en el campo de batalla. Tierras pertenecen al más fuerte y siempre ha sido así en la historia del mundo entero. Galo, si vosotros atacáis a esta ciudad, Roma se verá forzada a ofrecerles guerra. Clusium es un aliado de Roma y no aliado de Roma puede ser atacado por enemigo alguno bajo pretensiones como estas. Entonces a guerra iremos, romano. Cuando el galo repitió que su única razón era el poder de la espada, la gente reunida empezó a los empujones primero y a las trompadas 5 minutos después. Aún 5 minutos más tarde, cuchillos, dagas y espadas aparecieron por todos lados y unas 200 personas se vieron envueltas en el alboroto más grande que Clusium vio en más de 3 generaciones. Y entonces pasó lo que no tenía que pasar. Uno de los embajadores romanos, para ser más exacto, Quinto Ambusto, le metió un espadazo a un galo. Ese galo resultó ser uno de los caciques de Breno mismo. Me puedo imaginar que la sangre le salía del pecho como una fuente romana y el grueso cacique Zenón se desplomó sobre el piso del Senado ni un minuto más tarde, muerto. Todo el mundo se detuvo por un instante y Breno mismo dio un salto hacia atrás. Tras una pausa que debió haberse sentido como un siglo entero, Breno se retiró del Senado acompañado por todos sus galos. Gente todavía no entendía qué había pasado, pero lo único que todo el mundo entendió era que el jefe de los senones estaba más enfurecido que un león enjaulado en una ciudad sin juegos de leones. Inmediatamente los hermanos Ambusto salieron del Senado y se emprendieron de regreso a Roma a todo galope. La misión diplomática falló, y los hermanos Ambusto, como embajadores que se suponía tenían que ser totalmente neutrales, también fallaron. Un día después, enviados de Breno llegaron a las puertas de Roma e inmediatamente fueron acompañados al Senado de Roma, donde los senadores todavía no se habían puesto de acuerdo qué hacer con este turno de eventos. Los enviados de Breno exigían la inmediata rendición de los 3 hermanos para que sean llevados al campamento militar de Breno. Obviamente, eso era igual a una pena de muerte. Pero, Roma siendo Roma, lo que el Senado hizo, en lugar de entregar a los 3 Ambustos, fue que los nombraron tribunos militares con poderes de cónsules para el próximo año, tan pronto como las elecciones tomasen lugar. Los galos volvieron a Clusium con las manos vacías. Como se puede imaginar, Breno tomó esto como una ofensa personal y se prometió a sí mismo vengar al cacique. El invierno entre el año 391 y el 390 llegó y se fue,
y los galos se prepararon para la batalla. Salieron de los campamentos que habían formado alrededor de Clusium y marcharon a Roma. Multitudes huían apenas veían a los galos marchando furiosamente por los caminos y a través de los campos. Pero los galos les gritaban a todo el mundo que iban a Roma y que nadie sería lastimado ni en lo más mínimo entre las ciudades de Clusium y Roma. Y verdaderamente no causaron ningún tipo de daño ni a pueblos ni a campesinos que encontraron a lo largo de su expedición. Los romanos, que todavía no tomaron la situación con toda la seriedad debida, no pudieron creer cuando escucharon que los galos marcharon los 130 kilómetros entre Clusium y Roma en solamente 3 días, y ahora se apresuraron a formar un ejército bien a las apuradas. El ejército romano les salió al encuentro a los galos, pero cuando vieron el espectáculo que estos imponían en la escena, a los romanos se les metió el terror en los huesos. Los galos, altos de estatura, gruesos y anchos en general, con el cabello largo y con las barbas desprolijamente revoloteando por todos lados, y encima de eso gritando y batiendo sus escudos de cuerpo entero con sus espadas, mucho más largas que los gladium romanos, eran algo que ningún soldado romano jamás había visto en su vida entera. Según historiadores, el encuentro sucedió el día 18 de julio del año 390 a.C. Pero, como todo en la historia de Roma hasta aquí, algunos otros historiadores dicen que esto no sucedió en el 390 y dicen que todo esto ocurrió en el 387 a.C. Otras versiones hasta dicen que no fue hasta el año 364 que todo esto sucedió. Personalmente, yo me voy a quedar con el año 390 a.C., pero quedo en la espera de buenas pruebas históricas en el futuro para aceptar el cambio. Al fin y al cabo, el año del evento no es lo más importante aquí. Lo importante es que sabemos que los atacantes fueron senones, y que fueron a Roma, y que fueron a pie desde Clusium hasta Roma, y que fue porque estaban enfadados con el tratamiento que Roma les dio después de que un romano había matado a uno de los galos en Clusium, y que ganaron. Esto lo veremos en un minuto más. Y que entraron a Roma, y que saquearon la ciudad, y que después se fueron. Así que las únicas dos cosas que no sabemos exactamente era cuándo fue todo eso y cuántos soldados fueron de cada lado. No está mal para un evento que sucedió hace 24 siglos. Bueno, vamos a la batalla misma. Esa batalla será recordada como la más vergonzosa derrota de Roma hasta este punto de su historia. También será recordada como la batalla del río Alia. Ese río, más que un río, es un arroyo. Sí, los romanos estaban con los dientes tiritando de miedo, y cuando los galos empezaron a correr hacia ellos y hacia el río Alia, los romanos hicieron lo que todo soldado sabio hace cuando teme por su vida: correr. En el tumulto de la corrida, unos se fueron hacia el sur, siguiendo el curso del arroyo, y se encontraron con el río Tíber. Como los galos los venían matando desde atrás, como uno pincha uvas de un plato con un palillo de madera, muchos de los soldados romanos se tiraron al río a nadar y muchos se ahogaron. Otro grupo se desparramó hacia los cerros del oeste, y si bien estos fueron la minoría, no fueron perseguidos por los galos, y estos sí llegaron a Roma. Pero solamente unos 200 soldados llegaron a Roma, de un ejército de varios miles, y Roma pensó en ese momento que todo el resto había muerto. En realidad, alrededor de un tercio de los otros soldados terminaron escondiéndose entre las casas y ruinas abandonadas de Vejes. Y aquí quisiera abrir un pequeño paréntesis para darles un pequeño punto acerca de Lucio y qué fue lo que hizo con el mensaje de Marcia 5 meses antes de todo esto. Aeliana logró convencer a Lucio a buscar a ese senador llamado Papirio, y Lucio lo encontró con la ayuda de uno de los ediles de Roma. Papirio, un senador de larga barba blanca, leyó el mensaje y le agradeció a Lucio por su acción. Luego, le pidió que le entregara el pergamino. Aliviado de no poseer ese documento ya, Lucio se sintió endeudado con Aeliana por el apoyo que ella le había dado. Ahora, un día antes de la batalla de Alia, sabiendo que tenía que ir a unirse a las tropas y enfrentarse a los galos al día siguiente, Lucio llevó a Aeliana al campo de Marte, donde censores y centuriones organizaban las fuerzas del ejército. Lucio le ordenó a Aeliana vestir ropas nuevas y también le ordenó mantener silencio absoluto durante el día entero.
En el campo de Marte, Lucio muy fríamente declaró frente al censor que Aeliana era su esposa, que provenía de una familia latina noble de Veyes y que se habían casado en la ciudad de Capua en el sur, donde él muy a menudo iba a abastecerse para su taller de escudos, y que esa era la razón por la cual no existirían registros de esa boda en Roma. Cuando el censor le preguntó a Lucio por qué su esposa de pronto tenía lágrimas en los ojos, Lucio simplemente le dijo que la muchacha lloraba mucho. Finalmente Lucio le mintió al censor que el senador Papirio había aprobado de esa unión y que Lucio marcharía al río Alia apenas hayan terminado con ese trámite. Cuando el nombre del senador Papirio fue mencionado, el censor ya no tenía más preguntas. Mientras caminaban de regreso, en su mente, Lucio recordaba las palabras de su padre. No hagas nada a medias, hijo. Aeliana, por su lado, se prometió a sí misma vivir una vida de obediencia, amor y gratitud hacia Lucio. Y se prometió darle hijos a Lucio. Muchos hijos, si esa era la voluntad de la diosa Vesta. Ninguno de los dos habló por todo el camino, pero cuando pasaron por la puerta de la ciudad, vieron que los romanos corrían por todos lados, en pánico. Muchos huyeron a Veyes, otros huyeron a otra ciudad aliada de Roma al sur, llamada Caere. Las vírgenes vestales se llevaron las llamas de Vesta y todos artefactos sagrados hacia el Janículo, y luego fueron ayudadas por un hombre llamado Lucio Albino, quien les facilitó un carruaje. Los galos estaban a las orillas del río Alia. Rápidamente Lucio se fue a recoger sus herramientas y se fue a preparar. Se miraron y Lucio le dijo dos palabras: a Veyes. Ella entendió y obedeció. Se verían otra vez después de la batalla, o no se verían hasta que ambos estuviesen en el inframundo. Sin un abrazo, sin un beso, sin una sola palabra más, cada uno supo qué hacer y hacia dónde ir. Y por supuesto al día siguiente, como les conté hace unos minutos, los romanos fueron demolidos y masacrados. Y los que sobrevivieron porque corrieron, retornaron con historias de horror que perseguirán a los romanos por casi 1000 años. Pero ahora, lo peor de todo era que los senones venían marchando hacia Roma misma, sorprendidos por una victoria tan fácil. Y para colmo de males, nadie en Roma había cerrado una sola de las 8 puertas de la ciudad. Así es, la victoria fue tan fácil que cuando Breno vio que las puertas de Roma estaban abiertas y sin un solo guardia, el jefe de los senones decidió acampar por un día entero afuera de la ciudad, temiendo una trampa de los romanos. Pero no había trampa. Los galos habían llegado. Como ya saben, la semana que viene tenemos un episodio de El Estado de la Unión y voy a insertar el comienzo del saqueo de Roma en ese episodio porque, pues, ese era el estado en el que Roma se encontraba en ese año. Y por supuesto también vamos a ver qué andaba pasando en Cartago, Grecia, Sicilia, Macedonia, Persia, Egipto y en lo que hoy conocemos como España. Antes de cerrar este episodio, quiero mandar un saludo muy cordial a un amigo muy especial en el pueblo donde viví en Argentina durante mis años de educación secundaria, un pueblo llamado Montecristo. Armando Coppi, si usted escucha esto, le quiero agradecer por todo el apoyo, todos sus comentarios positivos que me da en Facebook al cabo de cada episodio y por todo lo demás. Finalmente, a la gente de Miami, donde yo viví por casi 2 décadas, cuídense, porque este huracán llamado Irma no es para tomarlo en broma. Manténganse a salvo. Gracias por escuchar y hasta la semana que viene.